Ciudades Invisibles. Hoy importa diversos temas que hacen a la vida en comunidad. Quienes nos escuchan a diario saben perfectamente que en Ciudades Invisibles seguimos los temas, no los abandonamos. No invitamos a alguien a hablar sobre algo y después, si te he visto, no me acuerdo. Nosotros hace unos días y otros días ya hablamos varias veces de este tema porque nos importa muchísimo, pero además nos preocupa muchísimo, que es la ley de corresponsabilidad de crianza, mal llamada de tenencia compartida. Lo hablamos acá varias veces, la ley de tenencia compartida existe, esto es otra cosa que tiene unos cambios bastante fuleros. Mañana, ¿se acuerdan que uno de los que presentó el proyecto de ley estaba con COVID cuando se iba a ingresar y dijeron que se pasaba para el 2 de agosto? Y mañana es 2 de agosto. Fabiana Condon está con nosotros para hablar un poco de eso. Es integrante del PASO, una de las organizaciones que lleva adelante esta campaña para evitar o informar de qué se trata. Evitar que se vote o informar bien a la sociedad qué es lo que se va a estar votando. ¿Cómo te va, Fabiana? Muy buenos días, Fernanda, ¿cómo están? Buenos días. Llegó Diego Varela. Acá andamos. Está bien. Bueno, sí, en realidad desde el PASO, junto con decenas de organizaciones sociales integradas en la Asociación Nacional de ONGs, en el Comité de los Derechos del Niño, en la Red Pro Cuidados, en la Intersocial Feminista, en la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual y en GLADEN Regional, venimos trabajando en esta campaña que le hemos llamado una ley necesaria, una ley que daña a la infancia. De alguna manera, esa consigna sintetiza las principales observaciones y las principales preocupaciones sobre este proyecto de ley actual y aquellos dos que le antecedieron, que era el de tenencia compartida y el llamado corresponsabilidad en la crianza. Hoy, el que se va a estar votando mañana en el Senado en pleno, le llamaron corresponsabilidad en la crianza. ¿Cuáles son las cuestiones que venimos denunciando y las mayores preocupaciones? En primer lugar, creemos que el título ha sido de alguna manera atractivo y tramposo. Ha sido un título que ha ocultado las cuestiones como de fondo que tiene este proyecto de ley. En primer lugar, porque este proyecto parte de información falsa o de premisas falsas o de premisas sin fundamento. Plantea que las justicias fallan a favor de los varones en detrimento de las mujeres, o que muchas familias, muchos varones o muchas mujeres son separados injustamente de sus hijos por denuncias falsas, algo que entendemos que es gravísimo, que entendemos que es muy grave que el Parlamento, que senadores y senadores, está bien que tomen en cuenta los planteos de algunos ciudadanos y ciudadanas, pero es muy grave que legislen sin información, que legislen sin dato y que en especial creen una ley como esta, una ley que claramente vulnera los derechos de los niños y las niñas porque les expone a los chiquilines que están viviendo situaciones de violencia a mantener visitas en casos de violencia. Por eso es súper importante, Fabiana, que lo repitamos 1000 veces. Y vamos a poner un ejemplo muy simple. Un padre tiene una orden de restricción con su hijo porque ejerció violencia doméstica, como se dice, violencia de género, violencia familiar, como quieran escucharlo. Ese padre no puede ver a su hijo por esa situación. Pero ahora... Bueno, con este proyecto de ley se plantea que igual se mantendría el régimen de visitas, incluso hay un artículo, yo sé que a veces es aburrido el tema de las leyes, pero me parece que ha sido muy difícil comunicar, porque la comunicación ha estado muy desdibujada, ha sido muy difícil transmitir en los medios lo que contiene este proyecto de ley. Acá dice que solo por motivos particularmente graves y sobre los cuales existan indicios fundados podrá denegarse el régimen de visitas provisorio solicitado por el progenitor. Esto acá, cuando uno dice particularmente graves, ¿cuál es un motivo particularmente grave? Por supuesto, todas las situaciones de violencia que viven los niños son situaciones graves que requieren medidas de protección, que requieren una buena evaluación para ver qué es lo que está pasando ahí. Entonces, cuando habla de indicios fundados, ¿de qué se trata? ¿No? Volvemos a la palabra de los niños y las niñas, debe de valer como
un relato y como un indicador específico, ¿no? Que tiene que ser escuchado y considerado para ser protegido. Los relatos de las mamás que protegen o de los padres que protegen, por ejemplo, cuando se enteran que sus hijos o que sus hijas están siendo abusados sexualmente por un padrastro, debe de valer la palabra de ese adulto, ¿no? Para generar medidas y garantías de protección a ese niño y a esa niña. Entonces, en este proyecto de ley, cuando a veces algunos dicen, bueno, pero estamos hablando de tenencia, no de violencia. No, este proyecto de ley habla de violencia. No solo habla de violencia, niega la violencia que viven los niños y las niñas y los va a exponer a una situación que nosotros le estamos llamando de tortura. ¿Por qué estamos diciendo este proyecto de ley expone a los niños a una situación de tortura? Porque el Estado y cada uno de los que voten este proyecto de ley, imponiéndole a un niño o una niña una visita con aquella persona denunciada por violencia sexual. Digo violencia sexual porque en nuestra ley vigente, el Código de la Niñez, establece claramente que cuando se denuncian delitos sexuales, abuso sexual o también contribución a la explotación sexual, la medida de prohibición de revinculación debe ser la primera medida que se tome para evaluar en condiciones seguras, que ese es el criterio. Entonces acá quienes abusan sexualmente en general, en primer lugar, niegan, o sea, los abusadores siempre niegan el abuso, si no rápidamente cuando un niño cuenta lo que está viviendo sería muy fácil investigar y condenar penalmente, ¿no? Entonces las personas que violentan gravemente siempre niegan, ¿no? Esconden sus actos, además amenazan a los niños, amenazan sin cuentan, amenazan con matar a sus madres, ¿no? En el caso que ellos relaten, o sea, es muy grave lo que viven niños y niñas en nuestro país. Y es muy grave que este proyecto y estos senadores, estas senadoras que están impulsando este proyecto, que están defendiendo este proyecto, nieguen los datos de la violencia contra los niños. Por eso es que de alguna forma cuando se hacen las exposiciones acerca en contra de este proyecto, ustedes usan la palabra adultocéntrica, ¿no? Que es como una buena forma de resumir también cómo se corre el eje de la mirada de derechos, ¿no? De quitar justamente la protección en niños, niñas y adolescentes a facilitar, digamos, un derecho por la vía judicial simplemente de que ese padre, esa madre que ejerció violencia intrafamiliar pueda seguirse vinculando sin importar prácticamente el contexto, porque lo que nos está relatando es eso, que prácticamente en cualquier circunstancia, hasta que no haya un fallo, una condena en firme, podrá seguirse vinculando. Claro, eso de la condena lo modificaron. En los proyectos anteriores estaban, esta vez como lo quitaron, pero siguen planteando eso, no plantean la sentencia firme, pero bueno, dejan en uno de los artículos planteado particularmente graves y cuando existan indicios fundados. Entonces, ¿pero quién determina eso? Por eso, exactamente, por eso nosotros estamos planteando que se generan con este proyecto de ley se generan modificaciones del Código de la Niñez que daba garantías claras de protección a niños y niñas y se generan modificaciones de la Ley de Violencia Basada en Género que establece que cuando existen medidas cautelares hacia las mamás, entendiendo que niños y niñas también son víctimas directas de esa violencia, se deben de disponer medidas también de protección para los niños y las niñas, evaluar cuál es su situación y definir si deben de continuar o no. Entonces, no es verdad que nuestra ley plantee separaciones forever, eso no es cierto. Hay dos cosas que sí son ciertas y que además este proyecto desconoce y no atienda. Es verdad que la justicia demora, todos quienes hemos transitado o acompañamos personas en los procesos judiciales sabemos que hay muchas demoras, sabemos que las demoras tienen que ver con problemas graves de presupuesto, que ya lo venimos denunciando hace mucho las organizaciones y también lo está planteando la Fiscalía, el Poder Judicial, la Defensoría. Eso es cierto. Este proyecto no solo no lo atiende, de hecho no se ha votado presupuesto adecuado para el sistema de justicia y para la defensa. Eso por un lado, pero las demoras no tienen que ver con que la ley esté como incorrecta. La ley es muy clara, en que cuando se hace una denuncia por violencia basada en género tiene que haber una audiencia a las 72 horas, que se tienen que disponer, las medidas son telefónicas, pero en la audiencia ahí se ratifican o no, que tiene que haber una evaluación de la situación de los niños y las niñas, que si los niños y las niñas quieren ver al progenitor denunciado y un equipo técnico entiende que es seguro esa revinculación o que es segura esa visita, perfectamente se puede disponer. Entonces, o sea, se habilita que haya una expresión de deseo por parte de niños y niñas y que a partir de eso sí se habilite. O sea, eso lo establece la ley actual. Incluso la ley también del Código de la Niñez establece que en denuncias por violencia sexual
Si los niños y las niñas también plantean querer ver a la persona denunciada, por supuesto hay que escuchar el planteo de los niños y también tiene que haber un equipo técnico que evalúe cuál es la situación para ver si entiendo o no que corresponde que se genere esa revinculación. Por eso es importante que eso se sepa, eso está en nuestra legislación. Es verdad que hay problemas en el funcionamiento muchas veces porque a veces no hay equipos técnicos que lo hagan en tiempo y forma. Pero eso es lo que hay que profundizar, o sea, garantías claras con recursos de protección para que los niños y las niñas sean protegidos y su situación sea escuchada y evaluada. Con este proyecto se imponen visitas, se plantean visitas. Entonces, ¿qué niño y qué niña? Por eso nosotros estamos diciendo lo grave de esto. ¿Qué niño y qué niña va a seguir hablando de su situación de violencia cuando la haces enfrentarse a la persona que la torturaba dentro de su casa, ¿no? Entonces, es silenciar a los chiquilines y lo que entendemos que es más grave es que han desconocido la información que sí hay, ¿no? O sea, hacen una ley en base a colectivos que dicen ser injustamente afectados por la justicia y no presentan evidencia ni de dato, ¿no? Eso es muy grave, que no presentan datos, o sea, que el colectivo quiera no presentar datos, bueno, esa es su estrategia, pero que senadores y senadores no los pidan, no estudien el tema, desconozcan las voces, no solo las organizaciones sociales, porque acá queremos ser clara, en muchas cosas a veces no estamos de acuerdo con muchos organismos. En esta, el pronunciamiento ha sido unánime, o sea, la Asociación de Defensores de Oficio, la Institución de Derechos Humanos, UNICEF Uruguay, uno de los miembros del Comité Internacional de los Derechos del Niño, la coordinadora de psicólogos, la coordinadora ADASU, ¿no?, de Trabajadores Sociales, el Sindicato de Trabajadores de INAU. O sea, ha sido la Asociación de Pediatras, la Asociación de Psiquiatras Infantiles, todos los colectivos de la academia, de la sociedad civil, de los organismos especializados en infancia y los organismos internacionales, hemos denunciado las vulneraciones de derecho grave de este proyecto, la falta de estudio y el riesgo en el que van a poner los niños. ¿Han pedido entrevistas con los senadores que ya dijeron que iban a votar afirmativamente? Hemos pedido ser recibidos otra vez en la comisión y vuelvo a decir, no solo las organizaciones sociales nucleadas en esta articulación de la campaña, que además somos decenas y decenas, que hace años que trabajamos en esto, que además integramos los mecanismos por ley del Código de la Niñez y de la Ley de Violencia Basada en Género para que se sepa que además hay un reconocimiento de parte del Estado del acumulado que tenemos como organizaciones en este tema. UNICEF también ha pedido, el miembro del Comité Internacional también, ADASU, la coordinadora, todos hemos pedido que en este momento volver a ser recibidos por lo grave del contenido de este proyecto de ley y se ha negado la información que tenemos para aportar. Entonces, ha sido un proceso. Y en las instancias anteriores sí recibieron a todos los colectivos y está muy claro que recibir no quiere decir ser tomados en cuenta porque las cuestiones de fondo y las cuestiones graves de este proyecto de ley se mantienen. Yo estoy hablando de la gravedad de las visitas en caso de violencia porque me parece que es lo más claro de explicar, pero todo el proyecto de ley desde que empieza hasta que termina vulnera claramente los derechos de los niños, el derecho a ser oído, el interés superior, que en este proyecto y en el discurso público se ha utilizado de una forma vacía de contenido. Es muy fácil hablar del interés superior, pero cuando se ve en la letra, no se consideran porque se va a seguir priorizando los intereses de los adultos, aquellos adultos que dicen, ¿no?, o que quieren tomar como propiedad los niños y las niñas, y de alguna manera con este proyecto, bueno, le dan la posibilidad a esos adultos que no están cuidando, esos adultos que están violentando, tener una herramienta más para seguir violentando. Ahora el responsable sería el Estado, ¿no? Y además, lo más preocupante es que en este cambio de paradigma que propone la nueva ley, ni siquiera es que de alguna forma se corren las garantías hacia otro lugar, o sea, directamente son levantadas, o sea, las garantías que durante tanto tiempo se plantearon para niños, niñas y adolescentes en este sentido de la revinculación con quienes ejercieron violencia con ellos. Exactamente, se le niega cualquier tipo de garantía a los niños y a las niñas, que además tenemos que decir una cosa, hoy en día con la legislación actual, en la medida en que no existen recursos y que también a veces hay mucha debilidad en la política pública para proteger, sigue costando mucho. O sea, hoy en día es muy difícil proteger a los niños y a las niñas. Esa es una realidad y el nivel de sufrimiento de los chiquilines, el nivel de sufrimiento de las familias que quieren proteger y de los profesionales que hace años venimos acompañando estas situaciones, sigue siendo muy difícil. Pero no es por la norma, es por la poca, digamos, voluntad política, histórica, de priorizar este tema. Entonces, este proyecto cae en un momento donde
donde este tema no ha sido un tema prioritario en la agenda política y tampoco a veces en la agenda pública. O sea, ustedes saben que hablamos muy poco de la violencia contra los niños, que cuesta mucho cómo transmitir cómo es la dinámica de la violencia, cómo a los chiquilines les cuesta tanto contar, ¿por qué no? Le cuesta tanto a los adultos como acompañar procesos protectores y cuando acompañamos estos procesos vivimos, sí, algunas fallas del sistema. Pero vuelvo a decir, fallas del sistema por la falta de recursos, porque hemos logrado, nuestro país es un país que históricamente avanza en cuestiones, o venía avanzando en cuestiones normativas garantes de derechos, como la modificación del Código de la Niñez, que en 2019 fue votada con los votos de todos los representantes políticos de ese momento, o sea, por unanimidad, todos estuvieron de acuerdo en que era importante mejorar las garantías de protección legal de los niños, estaban de acuerdo en que no se puede revincular en casos de violencia sexual, que hay que escuchar a los niños, que tienen que haber buenas evaluaciones. Entonces, ¿qué está pasando acá? Acá está pasando que se está desconociendo el problema, se está desconociendo la evidencia, y bueno, se está legislando. A esta ley solo le va a servir a quienes violentan. Es una ley que le va a servir para aquellas personas que están violentando a sus hijos, a sus hijas, y bueno, va a ser un instrumento más para que puedan apropiarse de ellos y que puedan silenciarles. Y además de alguna forma también pienso que puede pasar a ser un antecedente muy peligroso, porque estos grupos de presión organizados, que son en número pequeños pero que están empezando a tener un impacto político grande, porque por algo este proyecto llegó a donde llegó, que no sea además justamente el primer escalón para otras modificaciones, ¿no?, que puedan venir a futuro. Sí, pueden, capaz que yo no quiero pensar que otras cosas peores que estas se les puede ocurrir hacer a un niño o una niña, pero lo que sí es muy grave en esto que tú decías de estos colectivos, nosotros hemos insistido, y quienes hemos ido también a comparecer, estudien cuál es el problema que están diciendo querer modificar, tiene que ser algo que debería ser riguroso, estudien esas situaciones que estas personas dicen que son injustas, ¿no? Estudienlas realmente, porque si se hubiesen tomado la molestia de pedir los datos al Poder Judicial, se darían cuenta que la mayoría de las separaciones en general se hacen de común acuerdo, que muchas situaciones en las que llegan a la justicia, nosotros pedimos por la Ley de Acceso a la Información Pública, muchas de las situaciones de tenencia se resuelven y a la justicia van a ratificar la tenencia, la mayoría de las disputas tienen que ver, y los casos con pensión alimenticias, y las situaciones que llegan a segunda instancia, ¿no?, y apelaron porque no estuvieron de acuerdo en el fallo, en 2020 fueron 16 en Montevideo, y en 2021 fueron 32. Quiere decir que solo en 16 casos en 2020 y en 32 en 2021 no hubo acuerdo. Y nosotros planteamos, bueno, estudien qué hay ahí, qué hay atrás de esos expedientes, porque muchas veces hay situaciones de denuncias históricas por violencia que quizás no llevaron a una condena penal, porque la condena penal en general en delitos sexuales demora mucho y es muy compleja, pero que sí la justicia evaluó que no se puede seguir manteniendo ese vínculo con ese progenitor o con esa progenitora según lo que se contenga ahí, porque las medidas de protección siempre tienen que primar por encima, digamos, del planteo de los adultos que querer ver a los niños y a las niñas. Entonces era perfectamente estudiable. De hecho, nosotros no estamos diciendo que todas las personas en esos colectivos estén ejerciendo violencia, pero que algunos de ellos sí. Sí, de hecho hubieron situaciones que fueron públicas en el medio de la discusión de este proyecto de ley y que fue increíble que no fuera una alerta al sistema de senadores y senadoras, ¿no?, que estaban llevando adelante esto para darse cuenta que aquí hay personas muy violentas. ¿Se acuerdan cuando se hizo el copamiento en el cordón de la joyería? Sí. Bueno, esa persona que tuvo al Ministerio del Interior, ¿no?, trabajando toda la noche porque estaba, ¿no?, intentando, copó un lugar, ¿no?, amenazando de muerte a la persona, a la mujer que trabajaba en la joyería, era uno de los voceros de esta campaña, uno de los que decía haberse sido injustamente separado de sus hijos, ¿no?, haber sido víctimas de denuncias falsas, ¿no?, se encadenaba en el juzgado diciendo y peleando por la tenencia de sus hijos. Entonces por eso nosotros estábamos diciendo, esa alarma nadie la vio. Salió en todos los titulares de prensa, claro, ese día, eso que además una bandera roja enorme. Era una clara bandera roja, ¿no?, porque en esa situación se hizo público, ¿no?, el tipo de comportamientos que desarrollaba esta persona que decía ser víctima de denuncia falsa. Entonces, por eso nosotros decimos, es tan serio que hayan hecho un proyecto de ley que desconoce la evidencia de la violencia, que desconoce la dinámica de la violencia, que desconoce que
quienes violentan en general mienten, manipulan, niegan y amenazan, que no hagan un estudio riguroso del problema, además de desarrollar un proyecto de ley que vulnera los derechos claramente, ¿no? Y que no estudien, bueno, de esas situaciones que plantean estos colectivos, que no estudien el problema, a ver qué pasa. ¿Había violencia detrás? O bueno, hubo una falla en el sistema de justicia que tiene que ser mejorada, ¿no? Pero ¿cuál es la mejora que necesita este problema? De todos modos, si hubiesen mejoras, este proyecto de ley no establece ninguna mejora, ¿no? O sea, establece regresiones graves de derechos. Y bueno, yo me atrevo a decir que me imagino que muchos de los que van a votar mañana son los que colaboran con UNICEF, capaz comprando tarjetas a fin de año o poniendo en una caja de un supermercado, pero no lo reciben para escuchar su versión. No. Por el momento no han sido recibidos y se envió una nota pidiendo ser recibida. O sea, sabemos que se han enviado notas a la Comisión de Constitución y Legislación. Nosotros estamos convocando mañana a las barras porque nos parece que es importante escuchar cuáles van a ser los argumentos de los senadores y las senadoras, que incluso en el proyecto que acaban de presentar, en primer lugar lo presentaron a las apuradas, no se conocía públicamente, o sea, no solo la oposición de gobierno no lo conocía, o sea, no lo conocíamos el resto de las organizaciones que venimos haciendo el seguimiento, o sea, fue un proyecto que se redacta a puertas cerradas, de espalda a los organismos especializados en el tema, donde se niega de alguna manera participación, e incluso es un proyecto que no tiene exposición de motivos. Entonces, otra cosa gravísima, ¿no? Estamos preguntando, ¿cuál es la exposición de motivos? ¿Es la exposición de motivos de los dos proyectos anteriores, cuando en realidad fue cuestionado firmemente porque no presentaban información que tuviese relación directa con el proyecto de ley? Y además insisten, ¿no?, en votar rápidamente un proyecto de ley sin exposición de motivos, sin información y sin escuchar a las voces que sabemos del tema y que saben del tema, ¿no? Entonces, que estamos convocando, ¿sí?, mañana a las barras y a una conferencia de prensa a las 13 horas en la puerta del Palacio Legislativo, ahí en la explanada. Esperamos que seamos cada vez más como las personas que acompañemos y que la defensa de los derechos de los niños y las niñas, por lo menos yo hace muchos años que trabajo en esto, sé que a veces generar una fuerza colectiva de defensa de los derechos de los niños ha sido muy difícil porque, bueno, los chiquilines no se organizan solos y si los adultos no levantamos la agenda, no denunciamos sus vulneraciones de derechos, es como muy difícil. Entonces, en este proceso creo que nos obliga de alguna manera a mirarnos todos un poco, ¿no? A exigir que el sistema funcione mejor y cada vez mejor para la protección de los chiquilines y seguir muy de cerca esto. También estamos como convocando a que cuando uno no entiende, no lo tiene claro, bueno, que pregunte, o sea, como muy abiertas como a la información, porque también entendemos que es un tema muy difícil, ¿no? Porque sabemos que muchas familias también han transitado por procesos dificultosos, que a veces sienten que a veces las separaciones conflictivas de los adultos enredan a los gurises y no queda muy claro dónde quedan los chiquilines en esos procesos. Y a veces es difícil como comunicar en poco tiempo, digamos, como la experiencia que uno tiene de acompañar los procesos o dónde están los principales problemas, ¿no? Pero que nosotras creemos que es en los recursos del sistema. Al margen de lo que ocurra con esta ley, vos planteabas hoy, por ejemplo, el tema de los tiempos a veces judiciales, ¿no? Que no colaboran en muchos casos. ¿Crees que sería saludable, por ejemplo, que se hiciera alguna revisión similar a la que se hizo con el Código del Proceso Penal, pero aplicado para los casos de juzgados de familia? ¿Sabés qué? Nosotros hace mucho que venimos como haciendo seguimiento de esto y planteamos que es innecesaria esa modificación. En lo que tiene que ver con los procesos para la tenencia y los procesos para protección ante la violencia, la legislación actual es muy buena. O sea, la ley es muy buena. El problema grande que está es en los recursos. Entonces, obviamente, sea, es ahí el lugar a atacar, digamos. Si no existen recursos económicos, ¿no? Si no existe una justicia, además formación, ¿no? Si no existe una justicia especializada, formación de los operadores de justicia, bueno, obviamente las cosas se demoran, ¿no? Lo que yo decía, cuando yo decía las 72 horas, tiene que celebrarse una audiencia, tiene que tomarse una medida que se ratifique o no, y tiene que haber un equipo técnico evaluando. Esas son las mayores garantías para todas las partes. ¿Se entiende? Y en las cuestiones de familia también, las cuestiones son las demoras. Y las medidas cautelares tienen plazos mínimos, provisorios, que son los 180 días, y se puede evaluar 90 en caso de que... Porque es el tiempo mínimo, digo, pensando en las denuncias por violencia, el tiempo mínimo que uno le puede plantear a un niño y una niña es el tiempo mínimo de seguridad, que estamos hablando de 3 meses, ¿no? Para decir, bueno,
por esos 3 meses le protejo, le doy ciertas garantías de seguridad, porque recordemos que cuando hablamos de situaciones de violencia estamos hablando de sus papás, estamos hablando de sus mamás, ¿no? Entonces son de las personas que los gurises quieren, no solo hay amenaza y coerción, hay ambivalencia afectiva, o sea, uno tiene que pensar que cuando hay una denuncia por violencia, hay un tiempo mínimo de seguridad para que el chiquilín le pase por el cuerpo la experiencia de que no va a ser expuesto a una nueva situación de violencia, para que ahí esté más seguro, lo que uno le dice condiciones de seguridad mínima, ¿no? De estabilizarle emocionalmente, para poder ver y trabajar con él o con ella cuál es su situación y cuál es la mejor como garantía de seguridad a mediano plazo y a largo plazo, ¿se entiende? Entonces, Sí. eso establece la ley y es muy coherente para cualquiera de nosotros. Ninguno de nosotros nos impondrían tener una visita con quien nos viola, porque van a esperar a ver si es así que nos violaron. ¿Se entiende? Y eso le estamos planteando a los niños. O sea, ni siquiera estaríamos llegando nunca a la verdad de lo que pasó si los metemos en una situación así de grave. Entonces, nosotras sobre el tema regulación de tenencia y protección ante la violencia no vemos necesidades para las garantías de protección, no vemos problemas en la norma. Sí vemos problemas en los recursos que padecemos todos. Fabiana, pásanos de vuelta a la convocatoria para mañana. Mañana estamos convocando a las barras a las 9 de la mañana. Tenemos que saber que hay que llevar documento. Capaz que de algunas cuestiones como de seguridad también, porque lamentablemente algunos de estos colectivos que impulsan estos proyectos tienen manejos muy violentos. Muchas estamos padeciendo situaciones de mucha violencia, incluso senadores, senadoras o diputadas que están diciendo no apoyar el proyecto también están recibiendo situaciones de amenazas en las redes, así que ir a las barras a apoyarnos, a acompañarnos, a escuchar con medidas claras de cuidado, y a las 13 horas en la explanada, en la puerta del Palacio, estamos convocando una conferencia de prensa. Bueno, muchísimas gracias por pasar por Ciudades Invisibles. La convocatoria queda hecha y nosotros atentos a lo que suceda. Estás escuchando Ciudades Invisibles.